El día de hoy estaremos hablando sobre cuáles son los escenarios políticos en Venezuela de cara a unas elecciones presidenciales previstas para este año 2024, pero sin fecha definida hasta ahora. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es el ambiente electoral? La participación de la ciudadanía. ¿Qué se espera en estos comicios? Hoy le damos la bienvenida para debatir sobre este tema a un panel conformado por la politóloga Ana Milagros Parra y el consultor político Luis Peche, gerente de Sala 58, quienes nos ayudarán a analizar el panorama político venezolano. Les doy la bienvenida a ambos. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros compartiendo con nuestra audiencia. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que comenzáramos contigo, Ana, siempre las mujeres por delante, y que nos presentaras esa manera que tú tienes de hablarle a la juventud sobre la política en Venezuela. ¿Cuál es el ambiente de cara a todos los retos y a toda esta compleja situación electoral? Bueno, enfocándonos en los jóvenes, justo hoy tengo una presentación en una universidad sobre eso y creo que mi objetivo es tratar de que ellos vean este escenario electoral como un escenario electoral que no es uno en democracia, pero eso no quiere decir que su participación no importa, ¿no? Que ellos se tienen que inscribir en el CNE, la mayoría no están ni siquiera entusiasmados o tienen la voluntad de inscribirse en el registro electoral y estoy tomando eso como una tarea, ¿no? No hay una expectativa de cambio y tampoco hay mucho entusiasmo en la población joven, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que no están interesados. Creo que falta esa parte de comunicación en el liderazgo opositor, de comunicarle directamente a los jóvenes y transformar las comunicaciones en algo que no sea una campaña tradicional, porque no estamos haciendo una campaña tradicional, no son unas elecciones tradicionales, porque estamos en un régimen autoritario. Así que no hay tanto entusiasmo, pero creo que mientras se acerca más la fecha, aunque todavía no la sabemos, pero cuando se anuncie, cuando veamos un ambiente como más cercano a las elecciones, las personas se van a interesar un poquito más, siempre y cuando la narrativa de la candidata, la campaña de la candidata, sea algo que genere esperanza y que tenga unos pasos concretos y que no se quede solamente en discursos esperanzadores, ¿no? Sino que dé una posibilidad de cambio y que genere esperanza a una transición en Venezuela. Luis, como consultor político, ¿cuál sería ese cambio en la narrativa, ese mensaje que permitiría conectar no solamente con los jóvenes, como lo señala Ana, sino también con la sociedad en general, que está un poco como desesperanzada ante todo lo que está ocurriendo? Buenos días. Yo creo que estamos en un panorama en el que el régimen, el poder, trabaja muchísimo con la desesperanza, ¿no? Bien lo decía Ana Milagros. Venimos, sin embargo, de dar un gran paso. Si pensamos en la sociedad venezolana hace un año, era una sociedad venezolana que estaba prácticamente sin ningún tipo de expectativa en lo político en general, enfocada en sobrevivir, en sacar su salario, su capacidad de intentar adaptarse a este entorno tan hostil en el que vivimos. Y la primaria, la plataforma unitaria, María Corina Machado, sobre todo como liderazgo, ha tenido ese mérito de poder reconectar a la ciudadanía con lo político, que por lo menos volteen a ver qué es lo que está sucediendo. En recientes horas, el día de ayer, fue atacada ella en Charallave, y ese tipo de gestos solamente suceden cuando hay nuevamente una expectativa de cambio. Ese creo que es un mérito alcanzado. ¿Qué es lo difícil? Hacerlo sostenible en el tiempo. Evidentemente noticias como la de hace 2 viernes cuando se anunció la inhabilitación de María Corina Machado para las elecciones siempre juega mucho en el terreno de la moral. Si un ciudadano voltea y ve, bueno, ya María Corina no va a ser candidata, pues bueno, lo primero que puede pensar es, bueno, otra vez nos van a hacer trampa, no va a haber cambio, etc. El gran reto para el liderazgo que hoy está encarnado en María Corina Machado es mantener esa expectativa de cambio a través de una estrategia que sea entendible para las personas. Bueno, evidentemente el reto del resto del liderazgo es acompañar esa estrategia, esa narrativa. Creo que lo primero que uno le escucha a muchas personas cuando hablan de política en Venezuela es, tienen que unirse. Eso es lo más importante, que estén unidos. Hoy María Corina Machado es quien encarna ese sentimiento de unidad y de liderazgo por parte de la sociedad venezolana, así que ella es la gran decisora de la estrategia a llevar a cabo. Sea ella la candidata, el chavismo lo permita o no, ella es la gran decisora de las acciones por venir en los meses que vienen. ¿Está unida la oposición venezolana? Ana,
Sí, quisiera que comenzáramos contigo. ¿Consideras que está unida esa oposición y que se le está hablando de una manera entendible, como lo señala Luis, a la gente? A mí me gusta que tocaras este tema, ¿no? Porque hay algo que se está hablando de las oposiciones acá en Venezuela, Ujú, como si hubiera correcto. varias oposiciones. Y la verdad no es así. Hay un sector de la población que se opone, que sigue el liderazgo de María Corina, que reconoce el liderazgo que le otorgó la población en las primarias, que fueron 2 millones de personas, y es algo que no podemos minimizar, porque en las primarias fue un proceso autogestionado donde las personas que tenían cero esperanza fueron a votar y fueron masivamente a votar. Y eso es un hito que tenemos que reconocer y que le dieron ese liderazgo a María Corina Machado. Y esta es la oposición que debemos considerar como oposición, porque oposición que no se opone, no creo que podamos llamarla oposición. Y está, por el otro lado, un grupo de partidos cooptados por el régimen. Quisiera hacer ahínco en la palabra cooptación, eso es una estrategia que utilizan los regímenes autoritarios para unir ciertas fracciones que pueden ser opositoras o no, pero que siguen su línea de acción y les sirve de alguna manera de crear una oposición falsa. Y tú lo puedes distinguir por la narrativa y por las acciones que toman, que se nota y puedes ver que van de la mano con los objetivos del gobierno. Entonces, hablando de oposición real, la oposición real veo que sí está más o menos unida a la narrativa de María Corina, porque vemos en sus ruedas de prensa, vemos presencia de partidos como Primera Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, vemos que hay cierta cohesión en el liderazgo de María Corina, y por otro lado tenemos a las otras oposiciones, que vuelvo a decir, no lo consideraría como oposición, que siguen el juego del gobierno diciendo hay que buscar un candidato de una vez, y están activamente tratando de dañar el liderazgo de María Corina Machado sin reconocer el liderazgo de las primarias. Eso no quiere decir que ella no pueda aceptar críticas, pero el punto es reconocer el liderazgo que se le dio y que ella es la candidata y, como dijo Luis, la gran decisora de la estrategia opositora, ¿no? Así que consideraría que sí está en un proceso de cohesión, pero al mismo tiempo no hay una narrativa fuerte que conecte con las personas, porque una persona que está hiperinformada en Venezuela, que está pendiente de las noticias, podemos entender lo que está pasando, pero todavía falta esa creación de campaña, de narrativa, que sea mucho más entendible y que pueda conectar con las personas y no decir, ok, María Corina está hablando, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo sé que no es fácil decir la estrategia, primero porque estamos en un régimen autoritario y segundo porque puede cambiar de un día para otro, porque estamos en un régimen extremadamente volátil, estamos en un escenario muy volátil que puede cambiar las cosas de un día para otro, pero siento que hay que trabajar mucho en eso porque sé que el comando de María Corina tiene sus estrategias, pero no están siendo bien comunicadas, ni a los partidos ni tampoco a la población. Y esto es algo que debería mejorar en el corto plazo, porque ya vemos, que también lo mencionó Luis, que hay este aumento de la represión. Ayer fue atacada cuando fue a visitar en Charallave miembros de personas que la apoyaban también, y esto es una señal de que el gobierno va a aumentar la represión, va a ser mucho más violento. Ayer vimos en el programa de Diosdado Cabello que dijo que María Corina iba a llamar a marchas en Caracas para propiciar un ambiente de violencia. Todo lo contrario, vemos que están manipulando la narrativa para decir, bueno, si ella va a protestar, va a haber violencia, cuando ellos son los que empiezan la violencia siempre, y ellos en el campo de la violencia tienen más control. Entonces, volviendo a la pregunta de la oposición, diría que está cohesionada, pero todavía no lo suficiente en una campaña o en un escenario tan importante como es el 2024 en estas elecciones presidenciales. Ana, siguiendo en este tema, ¿qué habría que cambiar? Habría que simplificar el mensaje, habría que hacerlo menos, menos técnico. Decir, estos son los pasos y que sea de fácil réplica, de que las personas puedan replicar el mensaje punto por punto y saber cuál es la estrategia o por lo menos en lo que se está moviendo María Corina. Yo sé que está la estrategia de los 600K, que es muy importante, que es prácticamente educar a las personas en la defensa del voto. Tenemos otro que también es creación de comandos pequeños alrededor del país, me parece excelente, pero la parte de comunicaciones es muy importante y que sea digerible, porque hay algo que tener en cuenta. Estamos en un ambiente con una extrema censura, y ese es el primer obstáculo que tiene que luchar la candidata, es pasar las barreras de la censura, poner cosas en las calles, tratar de irse más allá de los medios tradicionales
y que el mensaje llegue a las personas. Ni siquiera tiene que ser algo súper complicado, con un eslogan, con unos ciertos puntos o bullet points específicos, la gente puede sentirse involucrado en la campaña, ¿no? Al menos estamos empezando, estamos en febrero, pero creo que se tienen que poner con eso lo más rápido posible porque el tiempo apremia y no sabemos ni siquiera la fecha de las elecciones. Vemos que ciertos voceros del oficialismo dicen que van a ser en marzo, mientras otros dicen que en julio. No sabemos y por eso hay que trabajar con base en escenarios posibles de que las elecciones pueden ser muy pronto y que probablemente muchos de los jóvenes que deban inscribirse en el registro electoral no puedan hacerlo o no van a salir en la página. Luis, ¿qué tan efectiva consideras que ha sido la estrategia comunicacional del oficialismo cuando se está utilizando esta consulta popular para hacer una propuesta al CNE para definir un calendario electoral? ¿Consideras que esta estrategia ha sido efectiva para lograr sus objetivos? Sí, ahí hay dos dimensiones, ¿no? La estratégica política y la comunicacional. En cuanto a lo comunicacional, como te decía anteriormente, ellos juegan a la desesperanza. En el momento en el que lanzan 9 candidatos que son comparse, que no hacen oposición, pero que al final hacen bulto y dicen, sí, nosotros acompañamos estas elecciones, que tienen que ser sin injerencia, que tienen que ser lo más pronto posible, etcétera, pues evidentemente intentan mostrar a lo interno que, bueno, va a haber un proceso electoral, pero evidentemente la ausencia de María Corina Machado como principal candidata opositora, pues le es un plomo en el ala para esa estrategia, ¿no? Así que creo que por parte del oficialismo hay un discurso que está desgastado, por lo menos de cara a sus bases, a las personas que, digamos, en algún momento creyeron en ese proyecto político, pero que a efectos también del público opositor juega a esa desesperanza de decir no es posible cambiar. Luego, en la dimensión estratégica política, pues ellos están en pleno pulso con los Estados Unidos. Esto no lo podemos sacar de la ecuación. Hay un proceso de negociación en marcha bilateral entre Estados Unidos y Maduro, del que se saben pocos detalles en la opinión pública, pero en el cual justamente juegan con esta fecha, ¿no? Estados Unidos, y hay que recordarle a la audiencia, había dado un plazo y dio un plazo hasta el mes de abril a Nicolás Maduro para que reviertan esta decisión sobre la inhabilitación de María Corina Machado y den las condiciones solicitadas para este proceso electoral, pues el chavismo juega y responde a esta solicitud planteando un lapso de elecciones, como decía Ana, entre marzo y julio. Pensando en unas elecciones que sean en julio, pues estaríamos hablando de una inscripción de candidatos alrededor de finales de marzo, principios de abril a lo sumo. Eso hace que esa estrategia de Estados Unidos con relación a esa fecha límite se vea comprometida. ¿Qué va a hacer Estados Unidos en respuesta? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces hay dos tableros en los que está jugando el chavismo a la vez, el comunicacional jugando a esa apatía ciudadana con relación al proceso y a disminuir lo máximo posible la expectativa de cambio, y la estratégica política también tomando en cuenta que en cualquier proceso electoral medianamente creíble que pueda suceder en Venezuela, el chavismo va a ser derrotado, porque a pesar de invertir cientos de miles de dólares en campañas comunicacionales, los números de toda la opinión pública y la voz en la calle es muy clara. El chavismo no tiene gente en este momento, tiene muy poca favorabilidad. Nicolás Maduro es un presidente altamente impopular, con razón, se lo ha ganado por su política económica, por su, evidentemente todas las razones políticas que conocemos en este espacio, y eso es difícil de cambiar. Con eso intenta jugar el oficialismo para hacer el proceso lo más sucio y poco transparente posible, y ese es el reto que tiene la oposición que enfrentar en los meses por venir. Luis, me quiero detener en este punto, en lo que tiene que ver el apoyo de Estados Unidos. Ayer veíamos que miembros del Congreso ratificaban su apoyo a María Corina Machado y también descartaban la posibilidad de un candidato sustituto, tomando en cuenta que ya la gente eligió en Venezuela en estas primarias algunos congresistas, no me refiero a la totalidad, por supuesto, de partidos republicanos y demócratas, mientras que veíamos a otros voceros de Estados Unidos diciendo que apoyaban el proceso como tal electoral bajo las condiciones que se requieren, más no a un candidato en específico. ¿Cómo consideras tú que este discurso que dio Juan González en relación a cómo debería ser el proceso electoral en Venezuela? Pues la declaración de Juan González es un error, hay que decirlo de la manera más clara posible. Creo que ayer Estados Unidos hizo un control de daños en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela. Había un Twitter en el que, matizaban esas palabras y decían que la candidata opositora electa por los venezolanos en octubre había sido María Corina Machado, y hay que respetar eso.
Pero bueno, lamentablemente fue un error vociferar este tema en medio de una negociación, que es lo más importante de todo. Algo importante, lo que sucedió ayer, como bien decías, ¿no? Ese apoyo bipartidista por parte de republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense es algo fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral en Estados Unidos y prácticamente en este momento republicanos y demócratas no están de acuerdo en nada. O sea, no hay un tema prácticamente, es que ni Ucrania ni Palestina, no hay ni siquiera consenso en grandes temas entre esos dos partidos, y saber que Venezuela sigue siendo un consenso en el cual republicanos y demócratas pueden hablar a viva voz y de manera unísona, pues es algo muy importante. Eso hay que aprovecharlo. Evidentemente, en este contexto, lo que debe decir Estados Unidos y lo que debe mantener la postura de Estados Unidos en medio de este proceso de negociación es que la candidata electa es María Corina Machado, y bueno, ya Estados Unidos ha cedido bastante, eso no hay que dejarlo por fuera de la ecuación. Venimos de un levantamiento casi total de las sanciones económicas en contra del régimen de Maduro, venimos de la liberación de Alex Saab, venimos de la liberación de los narcosobrinos. Estados Unidos ha cedido muchísimo en esta negociación y ha recibido poco a cambio. Entonces este es el momento por parte de los Estados Unidos de intentar hacer valer su posición, pero bueno, evidentemente este contraste de declaraciones no le hace un favor. Esperemos que de cara a las semanas por venir, pues se mantenga una línea, digamos, un poco más coherente y unísona por parte de todos los voceros de la administración Biden, porque el chavismo también puede oler cuando hay ese espacio, en el momento en el que Estados Unidos abra su compás de posibilidades y diga, bueno, ya la candidatura de María Corina Machado no es inamovible, el chavismo va a decir, bueno, no, negociemos todo lo demás, pero ya sabes que María Corina no es candidata. Entonces, bueno, esa negociación es muy delicada y bueno, los Estados Unidos deben entender cuál es el contexto en el que están, ¿no? Ana, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, voy a lo mismo con Peche, es muy importante que sea apoyo bipartidista, pero al mismo tiempo quiero hacer ahínco en la estrategia del chavismo en el que están activamente buscando que se posicione la narrativa de que es tan difícil de que habiliten a María Corina que hay que decir un sustituto en este momento. Entonces empiezan a lanzar nombres, vemos que los programas oficiales nombran a varias personas y eso crea como un caos dentro de la opinión opositora, o eso es lo que buscan, dividir, que unos digan, ok, pero quizás podemos lanzar al gobernador del Zulia, quizás podemos lanzar a esta persona también porque sea un candidato potable. O empiezan a decir, por ejemplo, no, Gerardo Blay también va a ser candidato cuando ninguna persona de la oposición lo ha dicho y todas las personas de la oposición están de acuerdo con que es María Corina la que debe ser la candidata. Vamos a ver, a irnos un poco al escenario de ellos y decir en la realpolitik de que María Corina no va a ser candidata, pero que estamos en un contexto de negociación, hay que mantenerse firme con que la candidata fue María Corina. Si después hay que ceder en algunas cosas, el gobierno va a tener que ceder en muchas otras cosas, va a tener que dar concesiones en otras cosas, a ver si es que la candidata va a ser María Corina o no. Y si lo es o no, igual hay que seguir presionando en el que ella sea la candidata, porque es la que escogieron las personas y porque es la líder de la oposición. En cualquier caso de que haya un candidato de reemplazo, la estrategia la debe decir ella y lo tiene que escoger ella, ¿no? Y esto es muy importante porque van a decir, bueno, la oposición tiene que, esos opositores van a decir, no, pero yo me puedo lanzar, no, que hay que tener un consenso entre todos los partidos, y esa no es la línea. La línea es María Corina es la candidata, María Corina es la persona que escogieron los venezolanos y es ella la que decide la estrategia y si va a tener una candidata, dependiendo mucho de cómo sea el proceso de negociación. Como ya dije, Venezuela es un país extremadamente volátil en política, por eso tenemos un riesgo país altísimo, porque un día puede pasar algo que cambie totalmente la dinámica política, ¿no? Por eso digo, hay que estar muy atentos en el proceso de negociación y cómo se está moviendo Estados Unidos, cómo se está moviendo la oposición y cuáles son las cosas que está diciendo el chavismo, ¿no? Porque en un momento dicen, ya yo no voy a negociar más, pero al otro día vamos a tratar de tener algún tipo de consenso en el acuerdo. A ellos les conviene estar sentados en la mesa, si no, no estuvieran ahí, porque tenemos bastante background, tenemos bastantes referencias de todos los procesos de negociación en los que ellos, cuando ya no les sirve el proceso, se levantan, siguen ahí por algo, ¿no? Y hay que utilizar ese mecanismo sin pensar que el mecanismo de la negociación va a llevar a una democracia de un día para el otro, porque un régimen autoritario no va a negociar su capitulación, pero eso no quiere decir que no tengamos que movernos de manera estratégica en la negociación, sabiendo que ya el gobierno de Estados Unidos dio bastante, como ya lo dijo
Luis, dio bastante, se dio mucho, ahora hay que esperar cuáles son las concesiones que ellos van a dar, pero manteniéndose firme en que María Corina Machado tiene que ser la candidata, y si no lo es, cuáles son los variables que el gobierno quiere o no ceder. Coincido contigo en que el pueblo ya decidió quién es su candidata, pero gracias al debate y el análisis me gustaría que nos paseáramos por algunos escenarios. Hay algunos analistas que dicen que si María Corina Machado le levanta la mano a cualquier candidato, la gente va a redireccionar esos votos a ese candidato. Quiero conocer si ustedes opinan lo mismo y cuáles son esos nombres. Por ejemplo, algunas personas se han aventurado a decir que Lorenzo Mendoza, otras personas han hablado sobre este joven periodista que fue despedido en Globovisión. Quisiera que ustedes me hablaran de los nombres que suenan en Venezuela. No sé si quieres empezar. Bueno, a ver, yo creo que a ver, hay un abanico de candidatos que ya son públicos y que han perdido muchísima credibilidad por su proceder. El año pasado, hacia estas fechas, mejor dicho, cuando revisabas los números, habían dos candidatos que despuntaban en las encuestas, María Corina Machado y Benjamín Rauseo. A ambos se les veía como outsiders, etc. Benjamín Rauseo se desacreditó a sí mismo con su propia campaña electoral, porque vociferó al principio de su narrativa que quien no participaba en las primarias estaba haciéndole un favor al oficialismo, y luego él decidió retirarse de las primarias. Con eso pues quedó descartado para buena parte de la población. Ahorita mismo sus números se mantienen alrededor de 6-7%, pero es algo bastante marginal con relación llegó a puntuar entre 25 y 30 puntos, ¿no? Ya luego, pues dentro del debate de la propia oposición han sonado muchísimos nombres, ¿no? Yo creo que más allá del nombre, hay que tomar en cuenta que el chavismo puede jugar con las inhabilitaciones como quiera. Aquí hay un ejemplo muy claro que fue en el año 2021, el caso Barinas. Frei Superlano fue candidato electoral, hizo campaña, ganó la elección y luego de ganar la elección fue inhabilitado. Intentó postular a su esposa, que nunca ha tenido un cargo público, y fue inhabilitada. Intentaron postular a otras tres opciones y fueron inhabilitadas. Terminaron yéndose con la quinta opción, que fue Sergio Garrido, que fue quien terminó ganando la elección. El chavismo probablemente está preparado para ejecutar una estrategia similar, entonces es muy probable que si el chavismo apuesta por una estrategia similar, tengamos un candidato que ni siquiera esté a los ojos de nosotros en este momento. Han sonado múltiples nombres. En los últimos días había sonado quien es la jefa de campaña hoy de María Corina, que es Magali Meda, como posible sustituta. Ayer, ante esto, ya Diosdado Cabello la amenazó y afirmó que ella también forma parte del fraude de la primaria, que puede ser investigada por el TCJ, etc. Entonces, ya el chavismo prepara el terreno para descartar a ese posible plan B, que ni siquiera es que había sido confirmado por el propio comando de campaña de María Corina. Entonces, hablar de nombres obviamente es algo prematuro. Van a haber muchos nombres sobre la mesa. Ha sonado Gerardo Blay, ha sonado Jesús María Casal, ha sonado Manuel Rosales, la propia Magali Meda ha sonado. Aquí lo importante es entender, y muy probablemente va a llegar el momento en el que, bueno, si la negociación no termina en buen puerto, como pareciera indicar todo en este momento, que la oposición va a tener que asumir esta campaña entendiendo que sus principales figuras y nombres no van a ser aptos para competir porque el chavismo no lo va a permitir. Ana Milagro, tus conclusiones finales. Bueno, eso me gustó que tocaras el tema de Barinas, porque vimos que el tema de Barinas, para las personas que no sepan, fueron inhabilitando candidatos hasta que llegó uno al final y fue el que ganó la gobernación. Y al final esa persona ahorita tiene la narrativa de la parte de la oposición que no se opone, ¿no? Entonces por eso no quisiera poner el ejemplo de Barinas en la mesa, como muchas personas dicen, porque cualquier candidato que se anuncie prematuramente para sustituir a María Corina, lo más probable es que sea inhabilitado, ¿no? Y cuando hablamos de Lorenzo Mendoza, la verdad me da un poco de risa porque siempre es eso que viene cuando se habla de elecciones, no está sobre la mesa, no va a estar sobre la mesa Lorenzo Mendoza. Se habla de muchas personas, se ha mencionado Gerardo Blay, se ha mencionado Manuel Rosales, se ha mencionado Magali, después creo que salió Daniel Ceballos también hablando de eso, pero esa es otra parte de la oposición que no se opone, ¿no? Entonces, creo que hay que hablar de la parte de la sustitución de la candidatura de María Corina Machado de una manera muy estratégica, sabiendo que el momento que se anuncie, lo más probable, el escenario más probable es que sea inhabilitado, ¿no? Entonces hay que jugar con los tiempos, hay que jugar con el tiempo de que se anuncie la elección. ¿Cómo va a ser eso? Yo sí creo que si María Corina elige a una persona, alza la mano y las personas van a ir a votar a esa persona, pero no con el mismo entusiasmo que votan por ella, ¿no? Porque al final algo que vimos mucho en las primarias es que las personas veían a María Corina como María Corina y no como la persona que está en 20 Venezuela, ¿no? Entonces, ella tiene un liderazgo muy personal,
y hay que ver cómo juega la campaña comunicacional para que la gente pueda votar por ese candidato sustituto en el caso de que la negociación no llegue a que ella la habiliten, ¿no? Algo que sí quería destacar es que no hay que dejar de presionar, como le dije antes, por la candidatura de María Corina Machado, pero es una figura que le representa tanto riesgo al régimen, al gobierno, que es muy poco probable que de verdad la dejan ser candidata en unas elecciones medianamente competitivas, porque eso significa que van a perder. El chavismo no tiene apoyo de base, el chavismo no tiene apoyo de las personas, ni siquiera cuando inyectan dinero en la población, porque la gente tiene una necesidad de cambio que se probó en las primarias y se está probando ahora. Tienen una necesidad de cambio muy grande y eso es lo que tiene que capitalizar la oposición y en este caso María Corina Machado. Así que hablar ahorita de candidatos sustitutos creo que es prematuro, hay que esperar la fecha de las elecciones, hay que esperar cómo se está moviendo la estrategia y ver qué es lo que va a hacer María Corina. Pero ella es la que debe decidir el candidato sustituto y no someterlo a consenso entre la oposición, porque al final ella es la que está moviendo su candidatura porque la eligieron fue a ella. Gracias por aceptar nuestra invitación. Me quedan muchísimas preguntas. Me encantaría pasar toda una mañana hablando de este tema. Esperemos la próxima semana poder hacer una actualización del panorama político. Les agradezco profundamente. Éxito en ese encuentro que tienes hoy con los estudiantes. Ana, gracias por tu tiempo. Era Ana Milagro Parra. Gracias por estar con nosotros. Y Luis Peche, acompañándonos el día de hoy en este análisis sobre el panorama electoral de cara a estas elecciones presidenciales en Venezuela de este año 2024.